Comillas. Una gran mayoría europea quiere la paz, pero este deseo no se traduce en políticas, en gran medida debido a la subversión de los procesos democráticos por parte de estos gobiernos. No se trata de una cita de Vladimir Putin. Proviene de la recién publicada Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un documento destinado a definir las amenazas a las que se enfrenta Estados Unidos y los métodos con los que la administración del presidente planea abordarlas. Se trata del primer intento serio de cristalizar el concepto de America First y de explicar lo que realmente significa para la política exterior estadounidense, para los aliados de Estados Unidos y para sus adversarios. La nueva estrategia describe un mundo fundamentalmente hostil hacia Estados Unidos, un mundo que durante décadas se ha enriquecido explotando la ingenuidad y el idealismo de las élites liberales que en su día gobernaron Estados Unidos. El presidente Trump pretende ahora poner fin a esta era y hacerlo de una manera radicalmente intransigente. A diferencia de lo ocurrido en su primer mandato, Trump ya no intenta reparar el orden internacional existente. Esta vez busca derribarlo y construir uno nuevo sobre sus ruinas. Desafía prácticamente todo lo que ha constituido los cimientos de la estrategia estadounidense durante décadas: el globalismo y el libre comercio, el papel de Estados Unidos en las instituciones internacionales e incluso la lógica de mantener alianzas que no reportan beneficios tangibles a Estados Unidos. La nueva estrategia es brutalmente honesta. En ella se afirma, comillas, no todos los países, regiones, cuestiones o causas, por muy dignos que sean, pueden ser el centro de la estrategia estadounidense. Estados Unidos está abandonando oficialmente la exportación de la democracia liberal y renunciando a su papel de policía del mundo. En la América de Trump no hay lugar para los sentimientos. A partir de ahora, la única brújula de la política exterior estadounidense es el interés nacional estadounidense. Esto no significa una retirada del poder global, más bien al contrario. Estados Unidos pretende conservar su posición como potencia hegemónica mundial, pero manteniendo métodos mucho más despiadados y maquiavélicos. Lo que sigue es un terremoto geopolítico, una reconfiguración radical tanto de las alianzas como de las rivalidades. En la nueva estrategia de Washington, China sigue siendo un adversario existencial. Rusia, por el contrario, se reconfigura como un socio potencial. La Unión Europea, por su parte, es tratada como un rival político y económico, cuyas estructuras burocráticas deben desmantelarse lo antes posible. Estamos entrando en una era de competencia desenfrenada, en la que Estados Unidos ha puesto todos sus activos sobre la mesa: la hegemonía del dólar, la superioridad tecnológica y todo el arsenal de la guerra económica, no solo para atacar a sus enemigos, sino también para disciplinar a los aliados rebeldes. Bienvenidos al mundo de Donald Trump. El eje central de la nueva estrategia estadounidense es el concepto de interés nacional. Como afirma claramente el documento, comillas, el objetivo de la política exterior es la protección de los intereses nacionales fundamentales. Ese es el único objetivo de esta estrategia. La administración Trump formula una dura acusación contra la política exterior seguida durante décadas por las élites liberales estadounidenses. Según argumenta, estas élites convencieron a los ciudadanos de que promover la democracia en el extranjero y librar costosas guerras lejanas, especialmente en Oriente Medio, servía a los intereses nacionales de Estados Unidos. Según Trump, esto era una profunda falsedad. Condujo a la sobreextensión del imperio estadounidense y al agotamiento gradual de sus recursos. Trump sitúa las raíces de la crisis estadounidense sobre todo en la promoción del globalismo y el libre comercio, y en el excesivo entrelazamiento de la política exterior estadounidense con instituciones internacionales como las Naciones Unidas. La nueva estrategia sostiene que fueron los mecanismos de libre comercio los que llevaron al desmantelamiento de la base industrial estadounidense, la erosión de la clase media y la creciente dependencia de Estados Unidos de las cadenas de suministro controladas por sus rivales.
La globalización ya no se presenta como una oportunidad, sino como un vehículo para transferir riqueza fuera de Estados Unidos, principalmente a China. Una reevaluación similar se aplica a las organizaciones internacionales, que en un principio tenían por objeto servir de multiplicadores, de fuerza y reforzar el dominio global de Estados Unidos. Sin embargo, en la práctica han demostrado ser instrumentos que limitan a Washington y restringen su capacidad para llevar a cabo una política exterior flexible. La administración Trump busca romper definitivamente con el legado de sus predecesores, poner fin al intervencionismo liberal y redefinir fundamentalmente lo que realmente significa el interés nacional estadounidense. Mientras que los predecesores de Trump definían el interés nacional como la defensa del orden mundial liberal, Trump lo define de forma mucho más restrictiva, como la seguridad de los propios Estados Unidos. Toda la nueva estrategia está subordinada a esta única prioridad. Sin embargo, es fundamental señalar que el término seguridad se entiende en términos muy amplios. No se refiere únicamente a la protección física contra amenazas militares, como una invasión hostil del territorio estadounidense. También incluye la protección contra prácticas comerciales hostiles, operaciones de influencia extranjera, cárteles de la droga y redes de tráfico, inmigración masiva e incluso la defensa de la identidad civilizatoria. Esto nos permite identificar tres componentes fundamentales de la seguridad estadounidense: militar, económica y civilizatoria. Definida de esta manera, la seguridad tiene profundas implicaciones para la política exterior estadounidense. En el mundo de Donald Trump, el déficit comercial no es simplemente un indicador macroeconómico cuya importancia depende de otras variables. Es un síntoma de debilidad estratégica, comparable a la pérdida de territorio. El déficit comercial representa una transferencia del poder nacional estadounidense a sus rivales y debe corregirse lo antes posible. En la visión del mundo de Trump, la reindustrialización de Estados Unidos deja de ser un mero objetivo económico y se convierte sobre todo en una cuestión de seguridad nacional. Estados Unidos debe ser capaz de producir todo, desde acero y municiones hasta los chips semiconductores más avanzados, para protegerse de la coacción económica de los estados que controlan las cadenas de suministro críticas. Este enfoque intransigente y la mayor securización de la política se refleja claramente en la presión de Trump para fortalecer el sector energético estadounidense. La nueva estrategia rechaza por completo las políticas climáticas de las últimas décadas, descartando tanto el cambio climático como la agenda cero de emisiones netas como una ideología dañina que solo ha beneficiado a los adversarios de Estados Unidos. Como resultado, los combustibles fósiles tradicionales, petróleo, gas y carbón, junto con la energía nuclear, recuperan su estatus de recursos estratégicos, destinados a proporcionar energía barata y fiable para la reindustrialización de la economía estadounidense. Al mismo tiempo, las exportaciones de recursos energéticos estadounidenses, en particular gas natural licuado, se elevan al nivel de palanca estratégica. Las exportaciones de energía tienen por objeto garantizar el dominio energético estadounidense, desplazar a las potencias rivales en los mercados clave y vincular más estrechamente las economías de estados socios, especialmente en Europa, a Estados Unidos. La nueva estrategia estadounidense también hace mucho hincapié en lo que define como la seguridad civilizacional. La administración Trump sostiene que para que el imperio estadounidense perdure, debe ser fuerte no solo militar y económicamente, sino también espiritualmente. Trump busca proteger lo que él denomina la fuerza del espíritu estadounidense a través de varios canales, entre los que destaca una ruptura decisiva con la inmigración masiva, no solo la ilegal, sino también la inmigración masiva en sí misma, que, en su opinión, ha desbordado a Estados Unidos. El presidente sostiene que la inmigración masiva ha agotado los recursos nacionales, aumentando la delincuencia, debilitando la cohesión social, distorsionando los mercados laborales y socavando la seguridad nacional. Por lo tanto, la nueva estrategia trata la migración masiva como una forma de invasión externa.
La protección de las fronteras y la prevención de nuevas oleadas migratorias se elevan al rango de prioridades absolutas. Trump también identifica una amenaza para la fuerza civilizatoria de Estados Unidos en las formas radicales de ingeniería social y activismo ideológico, incluida la ideología woke y los programas DEI, diversidad, equidad e inclusión. En su opinión, estas corrientes vacían la sociedad desde dentro, penetrando en todas las esferas de la vida estadounidense, desde las escuelas y los lugares de trabajo hasta el ejército y la política, y dejando a la nación vulnerable a lo que la estrategia describe como una subversión cultural, una debilidad que los adversarios de Estados Unidos pueden explotar fácilmente. En este sentido, la nueva estrategia también señala una contrarrevolución cultural conservadora, basada en la defensa de los valores tradicionales. Para Trump, la prioridad absoluta es la seguridad de Estados Unidos, una seguridad que está dispuesto a garantizar a cualquier precio. No hay reglas fijas. El fin justifica los medios. En la nueva estrategia, este enfoque se describe como realismo flexible. Trump busca una política exterior guiada exclusivamente por los intereses nacionales estadounidenses, no por la promoción de los valores democráticos o por los derechos humanos. Se espera que los diplomáticos estadounidenses negocien, alcancen acuerdos y fortalezcan el imperio, no que den lecciones morales sobre la superioridad del mundo democrático sobre otros sistemas. Bajo la nueva estrategia, Estados Unidos está dispuesto a cooperar con cualquier Estado, ya sea una democracia, una dictadura militar o una monarquía absoluta. El sistema político de un país determinado no tiene importancia para Trump. Lo único que importa es si la cooperación sirve a los intereses nacionales de Estados Unidos. Por lo tanto, Trump abraza el transaccionalismo puro. En su visión del mundo, estas alianzas políticas y militares no se basan en valores compartidos, sino que funcionan como contratos comerciales con términos claramente definidos, válidos solo mientras sirvan a los intereses de Estados Unidos. A diferencia de décadas anteriores, los socios de Estados Unidos ya no son aquellos que comparten valores liberales, sino aquellos que son solventes y, sobre todo, útiles para Estados Unidos. La expresión más llamativa de este enfoque transaccional es la actitud de Trump hacia la OTAN. Durante su primer mandato, criticó repetidamente a los miembros de la alianza por depender del paraguas de seguridad estadounidense, sin desarrollar sus propias capacidades de defensa. Como resultado de esta presión y acelerado por la guerra en Ucrania, los miembros europeos de la OTAN aumentaron gradualmente el gasto en defensa. En la cumbre de la OTAN, celebrada en La Haya en junio de 2025, llegaron incluso a acordar destinar el 5% del Producto Interior Bruto a la defensa. La nueva estrategia estadounidense reconoce este reparto más equilibrado de la carga como un avance positivo, pero concluye que sigue siendo insuficiente. Trump quiere que los aliados de Estados Unidos asuman una responsabilidad aún mayor por su propia seguridad. Se espera que los miembros europeos de la OTAN asuman la responsabilidad principal de la defensa del continente, liberando los recursos militares estadounidenses para su uso en otras regiones del mundo. Por lo tanto, el objetivo de Trump ya no se limita a un reparto más equilibrado de las responsabilidades, el reparto de la carga, sino que se extiende a un objetivo mucho más ambicioso: trasladar la carga a los aliados de Estados Unidos. Washington parece reconocer que este enfoque podría generar graves tensiones dentro de la OTAN. Para gestionar este riesgo, la estrategia propone la creación de lo que denomina redes de reparto de la carga, agrupaciones de estados dispuestos a asumir una mayor responsabilidad en la defensa de regiones específicas. Dentro de estas redes, Estados Unidos actuaría principalmente como coordinador, en lugar de como principal garante y financiador de la seguridad. Para incentivar a los aliados a asumir el papel de proveedores de seguridad regional, Washington ofrece una serie de beneficios.
Los estados dispuestos a asumir una mayor responsabilidad pueden esperar condiciones comerciales preferenciales con Estados Unidos, un acceso más fácil a sistemas de armas estadounidenses y una entrada privilegiada en los ecosistemas tecnológicos de Estados Unidos. Estas políticas tienen consecuencias potencialmente de gran alcance. La OTAN pasa cada vez más a ser una alianza de valores compartidos, a ser un servicio de seguridad de pago. Al mismo tiempo, existe un riesgo creciente de dividir a los miembros de la OTAN en dos niveles, en los que solo los mejores de Washington disfruten de un trato y un acceso preferenciales. La nueva estrategia identifica 5 regiones para las que esboza una visión más detallada de la futura política exterior estadounidense: el hemisferio occidental, el Indo-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África. En lo que respecta al hemisferio occidental, tradicionalmente considerado por Washington como su esfera de influencia exclusiva, la nueva estrategia anuncia un retorno a los principios fundamentales, la doctrina Monroe de 1823. En su forma original, la doctrina Monroe declaraba que los continentes americanos ya no estaban abiertos a la colonización o a la injerencia política de las potencias europeas, y que cualquier intento en este sentido se consideraría un acto hostil contra Estados Unidos. La nueva estrategia actualiza esta doctrina a través de lo que denomina el corolario Trump. Bajo este marco revisado, las potencias externas contemporáneas, sobre todo China, pero también Rusia e Irán, deben ser expulsadas del hemisferio occidental. Estos estados no deben mantener bases militares en la región, ni controlar puertos u otras infraestructuras críticas. La cooperación económica excesiva entre ellos y los países del hemisferio occidental también se considerará sospechosa. Venezuela, bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro, se ha convertido efectivamente en un campo de pruebas para la aplicación del corolario Trump. La estrategia de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental se resume en el lema reclutar y expandir. Washington busca reclutar a sus viejos amigos para promover los objetivos estadounidenses en la región, en particular el control de la migración y la lucha contra el tráfico de drogas. Al mismo tiempo, Estados Unidos planea una amplia ofensiva diplomática y económica diseñada para desplazar sistemáticamente a sus competidores y atraer a más países a la órbita estadounidense. Sin embargo, las amenazas a las que se enfrenta Estados Unidos en el hemisferio occidental no se limitan a la competencia con China o Rusia. La estrategia también destaca las amenazas asimétricas e híbridas, sobre todo la migración masiva y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Trump tiene la intención de afrontar estos retos de forma agresiva, reasignando recursos de regiones de menor prioridad al hemisferio occidental. La ampliación de la presencia militar en tierra y mar tiene por objeto frenar los flujos migratorios y obtener resultados decisivos en la guerra contra los cárteles de la droga, una campaña que la administración Trump ha elevado a un nivel completamente nuevo. Los cárteles individuales están siendo designados como organizaciones terroristas extranjeras, lo que las coloca en la misma categoría legal que grupos como el ISIS o Al-Qaeda. Esta reclasificación permite a Trump desplegar no solo agencias policiales, como la DEA, sino también todo el poderío militar de Estados Unidos, un cambio que ya se ha hecho evidente en operaciones como los ataques contra buques venezolanos dedicados al contrabando de drogas. Sin embargo, el objetivo a largo plazo de Washington es sobre todo la profunda integración económica del hemisferio occidental con Estados Unidos a través del nearshoring, es decir, la reubicación de la producción estadounidense desde Asia a lugares más cercanos a las fronteras de Estados Unidos. De este modo, el hemisferio occidental está destinado a funcionar como una base de recursos segura y un centro de fabricación para el imperio estadounidense. Otra región de importancia estratégica crítica para Estados Unidos es el Indo-Pacífico, que la nueva estrategia identifica como el escenario clave de la competencia en el siglo XXI. El documento señala que el Indo-Pacífico representa casi la mitad del Producto Interior Bruto mundial en términos de paridad de poder adquisitivo.
Trump sostiene que para que la economía estadounidense prospere, también debe competir con éxito por la influencia económica y política en esta región. En el frente económico, la nueva estrategia rechaza el dogma tradicional de que el comercio con China acabaría conduciendo a la liberalización política. Washington busca ahora reducir su propia exposición económica a China y al mismo tiempo aprovechar a sus socios para ejercer presión sobre Pekín. Concretamente, Estados Unidos pretende presionar a Europa, Japón, Corea del Sur, Australia y otros países para que adopten políticas que obliguen a China a frenar su agresivo modelo impulsado por las exportaciones y redirigir la producción hacia su mercado interno. La primera línea de la competencia con China también se está extendiendo al sur global. La estrategia observa acertadamente que China ha vinculado a muchos países en desarrollo a sí misma mediante préstamos para infraestructuras. Washington planea una contraofensiva, pretende movilizar los enormes activos financieros que poseen sus socios en Europa y Asia, estimados en $7 billones, para ofrecer a los países más pobres una alternativa al capital chino. La lógica de Washington es explícita. La preservación a largo plazo de la primacía económica y tecnológica es la forma más fiable de evitar una guerra cinética con China. Esto implica una presión sostenida sobre los aliados para que excluyan a China de las tecnologías avanzadas, incluidos los semiconductores, la inteligencia artificial y la computación cuántica. Con este fin, Estados Unidos busca construir una alianza tecnológica informal en la que se ofrezca el acceso a los mercados de capital y la innovación estadounidenses como recompensa por la alineación política y el aislamiento económico de Pekín. En el ámbito militar, la nueva estrategia subraya la necesidad de defender Taiwán contra la agresión de China. Para la administración Trump, el valor estratégico de Taiwán no solo reside en su dominio de la fabricación de semiconductores, sino sobre todo en su papel en el mantenimiento del control sobre la primera cadena de islas, el arco que se extiende desde Japón pasando por Taiwán hasta Filipinas. Esta cadena forma una barrera natural que impide a la marina china adentrarse en las aguas profundas del Pacífico. Si Taiwán cayera, toda la estrategia estadounidense hacia la región se derrumbaría, abriendo un camino directo para China hacia Guam y Hawái. Al mismo tiempo, Estados Unidos espera que sus aliados asiáticos, Japón y Corea del Sur, asuman una mayor responsabilidad en la defensa de la región. Una vez más, la nueva estrategia vuelve a la cuestión del reparto de cargas. Se espera que los aliados asiáticos amplíen sus capacidades de defensa convencional y refuercen activamente la primera cadena de islas. Además, el precio del paraguas de seguridad estadounidense está aumentando. Washington exige ahora no solo un mayor gasto en defensa, sino también un acceso más amplio de la Marina de los Estados Unidos a los puertos y las bases militares aliados. El acuerdo es sencillo. Los aliados deben construir un muro a lo largo de la primera cadena de islas, mientras que Estados Unidos proporciona la profundidad estratégica y la potencia de ataque necesarias para prevalecer en un enfrentamiento con China, en caso de que la guerra resulte inevitable. La sección de la nueva estrategia dedicada a Europa se titula Promover la grandeza europea y es probablemente la parte más controvertida de todo el documento. Supone una dura crítica a las élites políticas europeas y cuestiona abiertamente el futuro de la relación transatlántica. La estrategia señala que la participación de Europa en el Producto Interior Bruto Mundial ha caído del 25% en 1990 a alrededor del 14% en la actualidad y culpa este descenso a la excesiva regulación y a la burocracia de la Unión Europea. Sin embargo, para la administración Trump, la principal amenaza de Europa no es el estancamiento económico, sino la perspectiva de la desaparición de la civilización.
Washington acusa a la Unión Europea de socavar los principios democráticos, reprimir la oposición política, erosionar las identidades nacionales y promover la migración masiva, un proceso que, según la estrategia, está conduciendo al desplazamiento demográfico y cultural de las poblaciones nativas de Europa por migrantes procedentes de fuera de la esfera civilizatoria occidental. Como dice sin rodeos el documento, comillas, queremos que Europa siga siendo europea. En este contexto, las élites de Bruselas ya no se consideran aliadas, sino saboteadoras que socavan el viejo continente desde dentro. Por lo tanto, la nueva estrategia estadounidense señala una campaña activa contra las élites de la Unión Europea y lo que describe como restricciones antidemocráticas. Sugiere que se detenga la integración europea y que, en última instancia, se desmantele la propia Unión Europea. Washington manifiesta su voluntad de apoyar activamente este proceso, respaldando los llamados partidos patrióticos europeos, que buscan el resurgimiento de los estados nacionales soberanos a expensas de una mayor integración europea. En la práctica, esto equivale a una clásica estrategia de divide y vencerás. Estados Unidos tiene la intención de colaborar estrechamente con un selecto grupo de países descritos como las naciones sanas de Europa Central, Oriental y Meridional. Se trata de estados que, en opinión de Trump, buscan preservar la identidad nacional y se muestran escépticos ante la migración masiva y la centralización impulsada por Bruselas. Con ellos, Washington pretende profundizar tanto los lazos comerciales como los militares. Polonia, por ejemplo, se presenta en este marco como un elemento clave del llamado núcleo sano de Europa. Para Varsovia, esto puede parecer una perspectiva atractiva, pero resulta profundamente engañoso si se tiene en cuenta la política estadounidense hacia Rusia. La nueva estrategia estadounidense critica a los gobiernos europeos por lo que denomina expectativas poco realistas con respecto a la guerra de Ucrania e ignora en gran medida el hecho de que muchos estados europeos consideran a Rusia una amenaza existencial. La prioridad de Washington es poner fin rápidamente a los combates en Ucrania, con el objetivo de restablecer la estabilidad estratégica con Rusia. Esto sugiere claramente que Washington sigue contemplando una versión de la maniobra inversa de Nixon, un intento de separar a Rusia de China y ponerla en contra de Pekín. Y esto no es todo. La nueva estrategia cierra efectivamente la puerta a la adhesión de la OTAN no solo a Ucrania, sino también a países como Georgia. Estados Unidos abandona abiertamente la política de expansión de la OTAN. Cabe señalar que la sección dedicada a Europa es una excepción en la arquitectura general de la nueva estrategia estadounidense. Hacia el resto del mundo, Washington proclama una política de realismo flexible y transaccionalismo frío. Sin embargo, hacia la Unión Europea aplica una lógica fundamentalmente diferente, basada en argumentos explícitamente ideológicos. ¿Cuál es la razón? Los motivos que subyacen a la postura agresiva de Washington hacia la Unión Europea parecen ser dos. Por un lado, la administración Trump considera a la Unión Europea como el último gran bastión del globalismo en el mundo occidental. Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue sintiendo fuertes lazos culturales con Europa y afirma preocuparse por el futuro del continente. Sin embargo, lo más importante son los duros cálculos imperiales. La Unión Europea, como bloque comercial unificado y poderoso, es un competidor directo de Estados Unidos. Impone amplias regulaciones a los gigantes tecnológicos estadounidenses y se interpone en el intento de Washington de desmantelar el orden mundial existente. Una Europa fragmentada en una confederación flexible de naciones soberanas sería mucho más conveniente y mucho más fácil de gestionar para Washington. La nueva estrategia estadounidense también introduce una visión revisada de Oriente Medio. Como exportador neto de energía, Estados Unidos ya no necesita dar prioridad a la región como hacía antes, cuando era una fuente fundamental de recursos para la economía estadounidense.
Como resultado, Washington abandona la exportación de la democracia a Oriente Medio y busca estructurar sus relaciones con estados de la región, especialmente las monarquías del Golfo, sobre una base estrictamente transaccional. El futuro del compromiso de Estados Unidos en la región ya no está vinculado principalmente al petróleo, sino a las inversiones en energía nuclear, industrias de defensa e inteligencia artificial. En el ámbito de la seguridad, la nueva arquitectura regional se construye sobre todo en torno a la expansión de los acuerdos de Abraham, que atraen a otros estados de mayoría musulmana a un marco de estabilidad respaldado por Estados Unidos. La nueva estrategia de seguridad nacional marca el momento en el que Washington se quita la máscara del hegemón benevolente. Si el orden internacional de la posguerra se asemejaba al Principado romano, un sistema en el que la potencia más fuerte gobernaba mientras mantenía la apariencia de una asociación, presentándose como primus inter pares, primero entre iguales, la nueva estrategia estadounidense anuncia la llegada de un dominado moderno. La potencia hegemónica ya no finge ser primera entre iguales. Asume abiertamente el papel de gobernante absoluto. Se puede encontrar una analogía aún más precisa en la historia de la Liga de Delos. Originalmente era una antigua alianza defensiva de ciudades-estado griegas formada para contrarrestar a Persia. Mantenía un tesoro común en la isla neutral de Delos. Sin embargo, con el tiempo la Liga se convirtió en un instrumento de dominación ateniense y el tesoro se trasladó a Atenas. Lo que comenzó como contribuciones voluntarias para la defensa colectiva se convirtió en un tributo obligatorio que servía no tanto al bien común como a la expansión del poder ateniense. Una transformación similar se está produciendo ahora bajo la administración Trump. Obligar a los aliados a gastar el 5% del Producto Interior Bruto en defensa, con una parte sustancial destinada a compras a Estados Unidos, combinado con el dominio financiero y tecnológico estadounidense, equivale a trasladar el tesoro a Washington. Estas transferencias masivas ya no tienen por objeto sostener una comunidad occidental abstracta en la que creían las élites liberales. Están diseñadas para financiar la reindustrialización de los Estados Unidos y preservar el imperio estadounidense. En esta nueva realidad, la OTAN evoluciona de una alianza entre iguales a un acuerdo vasallo. La carga de luchar en las fronteras del imperio se traslada a hombros de los estados fronterizos, mientras que Estados Unidos se retira al papel de comandante que dirige las operaciones desde lejos. La nueva estrategia entierra definitivamente el mito de el fin de la historia. Estados Unidos ya no busca salvar, reparar o democratizar el mundo. No promete justicia. Solo promete esto. Bajo Trump, Estados Unidos sobrevivirá como una república independiente y soberana y prevalecerá en sus propios términos inflexibles, financiado en parte por los recursos de sus aliados. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.